Él es abogado y notario y vamos a estar abordando el tema del aborto y su penalización en El Salvador. Así que usted quédese pendiente porque es un tema de mucho interés, es algo que se está hablando mucho en la actualidad y aquí tenemos al especialista quien nos va a abordar ese tema. Licenciado, bienvenido a Casa de Buenos Días Oriente. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por invitarnos. Es un gusto poder estar acá. Muy bien, licenciado. Sabemos que es un tema muy complicado, es un tema muy delicado con respecto a abordar, pero es necesario primero que tomemos como base el concepto de qué es aborto. Bueno, en sí el aborto pues es una palabra que tiene su raíz etimológica en el griego, abortus, y esto pues significa, o el abortus o el aborto no es más que la interrupción y la finalización de forma prematura del embarazo, y esta puede ser de una forma natural o voluntaria y también puede ser de una forma natural involuntaria o de una forma voluntaria cuando la persona o la mujer que está embarazada pues quiere interrumpir el embarazo. Y este aborto pues obviamente es antes de que el embrión pueda o el feto pueda vivir o esté en condiciones de vivir fuera del vientre o del útero, ¿verdad?, de la mujer. Eso es en sí lo que es el aborto, ¿verdad? La interrupción o finalización prematura del embarazo. Ok, sabemos de que en El Salvador esto es penalizado. Háblenos acerca de las leyes que esto lleva, de cuándo, cómo y por qué se penaliza el aborto. Vaya, acordémonos de algo muy importante que no podemos nosotros obviar. Y una cosa que no podemos obviar es que a quien se va a asesinar, porque en realidad el aborto es un asesinato, o sea, si es consentido es un asesinato, a quien se va a asesinar tiene la categoría, tanto como ustedes y nosotros, o ustedes y mi persona, de persona humana. O sea, la Constitución de la República en el artículo 1 establece que El Salvador reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Entiéndase que desde que se da la concepción ya existe ahí una persona la cual tiene derechos, y el derecho principal o el derecho primordial que tiene un ser humano es el derecho a la vida. Ahora bien, el Código Penal, que es nuestro ordenamiento en materia penal, establece en el libro segundo, título segundo, en el capítulo segundo, específicamente del artículo 133 al 141, habla de aquellos delitos relativos a la vida del ser humano en formación. Si el 128 del Código Penal habla del homicidio, entiéndase asesinar a una persona, este artículo 133 al 141 del mismo código nos habla acerca de esos delitos relativos a la vida del ser humano que aún no ha nacido. Ahora, ahí se establece el aborto consentido o el aborto como tal, como nosotros lo entendemos, pero existen otras modalidades de aborto y otro tipo de delitos relativos a la vida del ser no nacido, por ejemplo, la manipulación genética, la inducción para cometer el aborto, se penaliza también la actitud de aquella persona que va a practicar un aborto. También hay situaciones agravantes como el que la persona que va a practicar el aborto sea un conocedor de medicina, entiéndase un médico, un enfermero, una persona que conozca de esto. También hay abortos involuntarios donde por una cuestión meramente accidental la mujer pues sufre un aborto producto de un accidente o inclusive alguna cuestión hormonal de ella, y esto pues viene a exonerarla de cierta culpa, pero en sí el delito como tal de cesación de la vida del ser no nacido pues existe y nuestra legislación lo penaliza. Muy bien, licenciado. Es un tema bastante controversial que sabemos que dentro de la Asamblea Legislativa también se estuvo abordando ese tema con respecto a las 4 causales, licenciado, usted más que yo lo sabe, con respecto a que se quería aprobar, ¿no?, la legalización del aborto, pero bajo algunas circunstancias, específicamente las 4 causales que ya le mencionaba, o por violación dentro de la mujer, o también específicamente algunas otras causas que lo estaban debatiendo, ¿no?, en sí con respecto a esto. Se llegaba a un punto, licenciado, de que muchas veces se juzga a la mujer por el hecho de abortar, pero no se persigue al hombre
al que ha cometido este crimen o delito de la violación con respecto a la mujer. Es un tema muy debatido, pero sabemos que hay diferentes tipos de aborto, ¿no? Usted ya lo mencionaba con respecto a los que se puede quizás disminuir, ¿no?, el tiempo o los años de penalización con respecto a la cárcel, pero ¿cómo decretar, licenciado? Por ejemplo, si una mujer ha tenido problemas o algún accidente y de esa forma pues ella ha abortado, o exclusivamente pues ella decidió abortarlo porque no tenía las situaciones económicas necesarias para poder darle la vida a ese niño, ¿lo adjudica o lo dice alguna sentencia ante un juez, o cómo se lleva a cabo ese, al final, no, es lo que ella va a tener, cuántos años específicamente esa mujer va a tener? Es que lo que ocurre es esto, mira, se discutió hace un tiempo en la Asamblea Legislativa, e inclusive fue un tema de discusión social, de que permitir o no, o aprobar o no reformas al Código Penal para que se pudiese permitir el aborto en ciertas circunstancias, tales como que hubiese malformación congénita del feto, que existiese inclusive el fruto de la concepción fuera producto de un acto de violación, que es un delito, pero no se llegó a ningún acuerdo porque en nuestro país hay grupos fuertes pro vida. Bueno, en el caso personal mío, yo soy pro vida a ultranza y no me avergüenza decirlo, ¿verdad? O sea, soy pro vida a ultranza y no me da pena reconocerlo públicamente, siempre yo reconozco las cosas en público. Pero hay ciertas cosas o ciertas circunstancias como la violación donde lo recomendable desde mi punto de vista no es el aborto porque soy pro vida, pero podría inclusive el bebé darse en adopción. Es una solución, ¿verdad? Ahora, está comprobado que es más traumático para una mujer llevarle el cargo de conciencia de que ella se practicó un aborto o ella realizó un aborto o le realizaron un aborto al mismo acto de haber sido abusada sexualmente, ¿no? Es una cuestión bastante complicada. No se aprobó porque nuestra sociedad pues no está preparada en estos momentos o en estas circunstancias para algo así. Ahora, existen penas en nuestro Código Penal, por ejemplo el artículo 133 habla de el aborto consentido o propio, ¿verdad? En este caso establece una pena de prisión que puede ser de 2 a 8 años de prisión cuando se da esta circunstancia. También existen otras circunstancias o otra modalidad de aborto, como podría ser también el aborto sin consentimiento, ¿verdad? Que es un aborto que no tiene responsabilidad la persona que sufrió el aborto, ¿verdad?, la madre, sino que fue la persona que lo practicó, y la persona que provoca un aborto de este tipo sin el consentimiento de la mujer, en este caso podría ser un médico, o inclusive alguien que golpea a una mujer embarazada, podría tener una pena de prisión de 4 a 10 años. Así lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Y existe una figura también que es la figura del aborto agravado. Y literalmente el artículo dice que si el aborto fuere cometido por un médico o un farmacéutico o por personas que realicen actividades auxiliares de las referidas profesionales, entiéndase enfermeras, laboratoristas clínicos o cualquiera de estos, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de 6 a 12 años de prisión. O sea, no cualquier persona puede practicar un aborto, sino que lo debe practicar o lo practica en nuestra realidad personas que tienen conocimientos médicos, que saben por dónde cortar, que saben por dónde aplicar medicamentos, que saben cómo poder realizarlo. Entonces, hay ciertas circunstancias que agravan la situación, y aparte de esto, el profesional que practica un aborto puede ser suspendido o inhabilitado por igual periodo de tiempo de la pena de prisión que recibe. Si son 12 años, esos 12 años está inhabilitado para ejercer la medicina, ¿no? Así se maneja lo del aborto. Y también iría a prisión la persona que abortó y la que le ayudó. Es la misma penalización para ambos. Lo que pasa es esto, mire. El médico comete un aborto agravado por su condición de médico, o farmacéutico, o profesional de la medicina. Pero a este se le aplica el artículo 135 del Código Penal, que es el aborto agravado, pero a la persona que consintió, la mujer que consintió en que se le realizara un aborto, podría enfrentar una pena de prisión de 2 a los 8 años de prisión, de los cuales hablábamos al principio, según nuestro ordenamiento penal vigente. Entonces es así como se sanciona. Ahora, hay algo que no debemos olvidar los televidentes y nosotros,
y es que el aborto es una industria. ¿Por qué digo que es una industria? Porque se hace de forma masiva en algunos países, aparte de que se realiza así en forma masiva en algunos países, alrededor del aborto hay un montón de intereses económicos de por medio, los grandes laboratorios, también hay organismos internacionales que promueven esto de la despenalización del aborto en algunos países. Aparte de esto, existen daños psicológicos para las mujeres que sufren esto, y hay grupos ultra, digámoslo así, liberales, y más que liberales yo creo que son personas sin conciencia, ¿no?, que promueven estas prácticas, y aparte de promover estas prácticas las defienden y andan buscando constantemente que hayan modificaciones a los ordenamientos jurídicos de los países para poder esto practicarse libremente y sin que exista una responsabilidad penal a posteriori, ¿no? Sí, lo mencionábamos al principio del programa, es un tema controversial que creo que cada quien tiene su forma de pensar, ¿no?, su ideología. El licenciado ya lo menciona con respecto a la penalización y también con respecto a los países, ¿no?, como Chile, países como Colombia, países como Perú, que ya han aprobado específicamente para que despenalizada específicamente la ley del aborto. Ya lo mencionaba el licenciado, a veces se puede tener algún interés económico con respecto a esta temática. Algunos científicos dicen que no es un asesinato cuando no hay vida, según ellos dicen que todavía algunas 2-3 semanas, en algunos países feto le podemos llevar nosotros, pero aún no tiene vida para los científicos, entonces dicen no es asesinato cuando no se mata. Entonces es un tema muy controversial que si lo abordamos creo que no terminamos en unas 5 o 6 horas en abordar este tema. Licenciado, para aquellas personas también que quieren tener información con respecto a esos casos legales y aspectos legales, ¿a dónde lo podemos encontrar? Bueno, nosotros somos un despacho jurídico corporativo, tenemos o ejercemos en varias ramas del derecho, por no decir en todas las que nuestra ley nos lo permite, pero con énfasis en derecho civil, derecho mercantil, derecho familiar y también llamamos defensas penales. Pero en general o en términos muy genéricos, pues en todas las ramas del derecho. Estamos ubicados en la esquina de la 3ª Avenida Sur y la 15 Calle Poniente, número 815, barrio San Nicolás, acá en la ciudad de San Miguel. También en Usulután atendemos ahí por el juzgado de familia. Y cualquier duda pueden llamarnos a los teléfonos 2639-2670 y a nuestro número de WhatsApp 7006-6541, y muy gentilmente pues disiparemos algunas dudas que tengan y les daremos información relativa a cuestiones jurídicas. Ok, hice la información para que usted pueda ponerse en contacto con el licenciado y de esa manera pueda resolver todos esos procedimientos legales que usted tiene. Licenciado, ¿algo más que agregar respecto al tema? Bueno, esto es una cuestión primero es una cuestión legal, ¿verdad? Nuestra legislación ya lo establece así, no han habido enmiendas, no han habido modificaciones, por lo tanto así lo seguimos manejando porque así nos lo establece el Código Penal y la Constitución de la República. Puede ser que un día de estos nos desayunemos con la noticia de que el aborto se despenaliza, ¿no? Sí. No sabemos qué pueda pasar, pero mientras esto no ocurra, pues mantengámonos tranquilos que la vida en el país se sigue defendiendo, se sigue protegiendo, se sigue tutelando. Pero si existen casos de violación, nosotros asesoramos a personas que han sufrido este tipo de delitos, son cuestiones eminentemente penales, ¿verdad? Nosotros asesoramos a víctimas de este tipo de delitos, pero también asesoramos a personas que han sido imputadas por delitos de esta índole, ¿verdad? Es una cuestión bastante compleja que tiene relación con lo jurídico, lo médico, lo religioso, lo moral, lo espiritual. Yo parto de la idea de que no es la solución para una persona que tiene un embarazo el aborto, sino que hay otras formas de poder salir adelante en la vida. Un hijo nunca es un atraso, nunca es un estorbo, ¿no? Sino pues aquí estamos nosotros y nuestras madres creo que nunca lo pensaron, pero soluciones hay que asesorar, también hay que educar. El problema de nuestra sociedad es que no está educada sexualmente como tendría que estarlo, ¿no? Entonces por eso tenemos varias falencias. Yo creo que somos nosotros, o la mayoría de salvadoreños, personas maleducadas sexualmente hablando, entonces eso nos lleva a cometer grandes errores de ese tipo y a tener los problemas que tenemos como sociedad actualmente.
Un gusto enorme, licenciado, que usted nos haya acompañado y tocar ese tema como ya lo mencionábamos, con respecto al aborto y la penalización en El Salvador. Nosotros finalizamos así esta entrevista.